Eh, Vamos a ejemplificar lo mismo que hicimos compañeros con los temas de lo que está en boga durante los últimos 2 años, que es nuestra nunca había ponderada pandemia, donde se generan una infinidad de datos, los cuales están residiendo en archivos. Por eso de ahí viene el tema. En archivos no están, no es que una persona los tenga que digitar, no. Ya existe el dato, existe el conjunto de datos agrupados por alguien y yo solamente voy a tomar esos números y los voy a procesar y voy a tratar de encontrar algún tipo de información o encontrar algún tipo de claridad sobre el problema para ayudar o aportar a la solución final del cuento. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer en informática cuando procesamos grandes volúmenes de datos. Eso es lo que van a hacer ustedes. Los datos pueden provenir de distintas fuentes. Los que vamos a analizar van a venir efectivamente de datos reales, que son los que publica el Ministerio de Ciencia del país, el Ministerio de Ciencia, que en su GitHub, que es el repositorio igual que el que tenemos nosotros para nuestro programa, el Ministerio también tiene su repositorio donde va dejando todos los archivos y toda la información relativa al COVID. Eh, Aquí está toda la información. Vamos a irnos acá primero. Ahí está toda la información del COVID, todo, con algunos desfases de horas en algunos casos. Y aquí vienen los datos separados. Ojo, aquí están los datos. No estoy hablando de programas, aquí es información, es dato. El ingeniero toma siempre decisiones a partir de datos que él procesó y que se convenció de que la solución que él está planteando, lo que él está indicando, tiene un argumento. Y el argumento está respaldado por números, por datos. Eso es lo que hacemos siempre nosotros. Por eso no le hagamos mucho caso realmente a los periodistas, que este país está cada día peor en periodismo, no son periodistas, son comentaristas generalmente, que es distinto el concepto. El periodista informa, entrega el número en bruto y la persona que escucha es la que tiene que hacerse una idea, no tendenciar ciertas ideas. Así que, dicho eso, aquí tenemos un montón de datos. Están separados, miren, por áreas. Todo esto es información que ha sido recopilada y esto va a servir para sacar tesis de pregrado, de ingeniería, de lo que sea. Vamos a tener hartos datos, que es lo que están haciendo sus compañeros en la vida real, los que se han titulado. La mayoría se fue por el área del análisis de grandes volúmenes de datos, trabajando tanto en la Coca-Cola como en Gasco. Esperen un segundito.
Ya, volvimos. Estábamos resolviendo unos cachitos. Ya, estábamos en los datos del COVID, ¿cierto? Estábamos acá, donde decía yo que hay un montón de información eh, que podemos analizar. Por ejemplo, yo les voy a mencionar nomás esta, los totales nacionales diarios, que fue modificada hace 2 horas atrás, recién. Se le agregó un dato más, hace 2 horas. Y aquí aparece toda la información de los casos nuevos con síntomas desde el primer día de la pandemia hasta el último día que está registrado acá, que correspondería al día 28, a hoy día. Ojo con eso. En el ejercicio lo hicimos este mismo recién con sus compañeros y nos faltaba, llegábamos hasta el día 2021 de esta cosa acá y nos faltaba el último dato. El último dato. Eh, Como ven, solo números, solo números, pero distintas interpretaciones al número. A mí me interesa ver estos dos primeros nomás. Estos dos, la fecha y los casos nuevos con síntomas. Pero si yo los miro y los analizo así, no me provocan nada. No me dicen ni una cosa, nada. Están ahí. Ahora, estos datos yo los podría recopilar y bajar a mi computador. Ahí están, ahí están. De hecho, ese dato no estaba considerado recién, así que voy a analizarlo y voy a considerarlo porque subió harto entre ayer y día. Esos datos son los que me interesa analizar. No me interesa analizar el resto. Hay infinidad de datos, puros datos. Yo quiero analizar solamente esos datos. ¿Qué ocurre con el COVID, por ejemplo? Estoy pensando, todavía ni siquiera estoy pensando hacer un programa, sino que estoy viendo, quiero ver qué puedo establecer. Tenemos la información desde el día 1, que fue el 2 de marzo del 2020, cuando nuestro primer paciente fue en Talca detectado, y cómo fueron todos los días aumentando, aumentando, aumentando los casos, cada vez más y más, y después bajaban y aumentan y bajan, y hay que interpretar eso. Si yo veo los números así, no puedo conocer nada. Y ejemplos numéricos como este les van a aparecer a ustedes en la vida, pero muy parejo. Siempre van a estar encontrando. Si están trabajando en una empresa productora de, no sé, pues de un packing de congelado, van a tener que estar revisando y analizando constantemente qué cosa está pasando con los datos de los frigoríficos, si la temperatura sube, baja, si hay una máquina que tiene error o no tiene error. Generalmente todas estas máquinas nuevas automatizadas generan lo que se denomina archivos de tipo log, es decir, históricos, en donde van eh, escribiendo en archivos parecidos a estos la temperatura minuto a minuto. Y yo de esa forma podría establecer algún patrón en la búsqueda. Es decir, o determinar si la máquina está fallando o no, y por qué sube o baja la temperatura. O sea, hacer todo ese análisis que deberían hacer ustedes como ingenieros, que a lo mejor es demasiada la cantidad de fruta que está entrando al frigorífico, por lo tanto el refrigerador, no sé, no soporta eso, o a lo mejor tiene alguna fuga de calor, a lo mejor tiene alguna fuga de frío, no sé. Altas cosas pueden estar ocurriendo. Vamos a considerar estos dos datos nomás. Y vamos a hacer lo siguiente análisis. Yo voy a irme acá. De hecho, ahí tengo los datos tal cual. Como ven, ustedes estaban solamente hasta el 27, hasta ayer. Los voy a reemplazar por los nuevos, por los que yo acabo de copiar, y ya tienen el 28. Voy a, fíjense cómo estoy yo jugando un poco con estos datos. Y después les voy a explicar cómo hacer estos archivos. Pero aquí tengo los datos. Punto. No, me pasé de largo. Voy a grabar ese archivo. Es un archivo de texto. Tiene texto nomás, tiene líneas. Tiene dos líneas de archivo, líneas largas, pero dos líneas. Y cada línea representa cierta información. En la primera línea vienen las fechas, pero cada fecha viene separada por coma. Para la primera fecha, para el primer día, que está acá, se registró un caso. Para el segundo día no se registró ningún caso.
Para el tercer día se registraron 2 casos y así sucesivamente. Ese es el archivo. Ahora, si ese archivo yo lo proceso a través de un pequeño programita Python que me permita graficar esta cosa, voy a ver estos datos que están acá nomás, voy a presentarle una parte del programa que tiene que ver con el uso de funciones y tiene que ver con el nombre de un archivo. Yo le voy a mandar los datos que están en este archivo a esa función me va a devolver a mí una variable x y una variable y, que son los que yo voy a graficar en un sistema de coordenadas común y corriente, x y sistema cartesiano. Pero eso lo hace Python, no lo grafico yo. Yo solamente preparo el dato, lo limpio, lo dejo listo y tengo una lista con los valores para x y una lista con los valores para y. Tal cual como graficamos siempre un gran gráfico cartesiano x, y. Y después en finalizar me va a indicar la cantidad de datos que se leyeron o que se procesaron, la cantidad de días. Cuando yo ejecuto esto, se abre esa ventanita que es el resultado del programa, eso está hecho en Python. Y esos son los datos que yo tengo que interpretar. En esto es totalmente distinto a ver esto. Para eso yo estudio programación, para poder tomar los datos y representarlos de una manera distinta en el computador. Ese es un gráfico de datos donde está el eje X y el eje Y. El eje X tiene un índice, un indicador desde 0 a 600 y tanto, 606 creo que son, la cantidad de días que llevamos en pandemia en Chile. La pandemia, el primer caso fue declarado el 2 de marzo hasta el 28 de marzo, que fue hasta el día de hoy, que contiene los datos de ayer. Y esos son los datos como han ido evolucionando. Entonces, yo mirando esto puedo tomar una decisión o puedo sentirme mayormente informado y puedo encontrar razón a ciertas ideas o a ciertas decisiones que toman las personas que están a cargo de la pandemia. Porque estos son datos reales, no son datos inventados ni ficticios. Son datos hechos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chile, donde ha ido capturando, como les digo yo, todos estos datos nos van a servir para futuras pandemias, para ver cómo nos comportamos. Y está claro. Ya, ¿qué pueden decir ustedes con respecto al crecimiento que ha tenido o la evolución que ha tenido la pandemia? Yo aquí quiero que ustedes establezcan, ojo, quiero que aquí ya empiecen a comportarse como ingenieros, a tomar decisiones y a ver los números. ¿Qué podrían decir ustedes? Alguien, alguien, entre sus compañeros no habló nadie. Pero están todos durmiendo, no sé si ahora están en las mismas. ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Cómo podrían interpretar eso?
qué les resulta interesante de esos datos? ¿De qué el gráfico, profe? Que acabo de llegar. Shoot. Es que tuvimos pruebas, tengo que hacerme almuerzo, profe. Perdón. Sí, pero yo llevo hablando ya no sé cuántos minutos y nadie me escucha, nadie me pesca. Son los casos nuevos con síntomas desde el día 1 del COVID hasta ayer. Ah, ya. Profe, pero los ¿Sí? números de abajo, ¿qué son? Porque los de al Son lado los pueden días, ser. pues, el día 0 Ah, ya. hasta el día 600. No lo quise poner la fecha porque si no ocupaba mucho espacio. Abajo el día 0. El día 0 es el 2 de marzo. Vemos Y el día que 606, 7 creo que es el día de hoy. vemos que hay, por ejemplo, lo que se dice olas de contagio, se puede decir, Exactamente, que ¿cierto? se ven como dos, pero la segunda es como más larga. Exactamente. Fíjense, y ahí uno podría tomar algún tipo de indicaciones. Fíjense, el pic inicial lo llevamos como a los 100 días, como a los 3 meses después de que comenzó la pandemia. Marzo, abril, mayo. Entre mayo y junio tuvimos nuestro primer pic que tuvieron más de 6.000 contagiados en el día. Así fue subiendo. Después llegamos a una etapa en que, si ustedes analizan y estudian esto, eso es lo que tiene que hacer el ingeniero, analizar esto y confrontar contra otras situaciones que ha analizado. Recuerden que ahí ya nos empezaron a poner restricciones, ¿cierto? Y al haber restricciones bajó considerablemente los contagiados. Pero volvimos nuevamente a subir. Esto es marzo, después de las vacaciones, llegamos nuevamente a un pic, bajamos y nuevamente volvimos a subir. Y ya hace como más de 3 meses que veníamos en baja sostenida. Entonces estaba todo el mundo y ahí nos relajamos, ¿cierto? Ya empezó la gente a irse para todos lados, a abrir todos los temas. Y ahora nos damos cuenta que parece que lo que pensábamos que ya se había acabado está nuevamente reflotando. Y es por En eso aumento. el temor que hay de que esto sea una nueva ola. Por eso hay que cuidarse. Y estos son números reales. Esta baja puede deberse efectivamente a esas restricciones iniciales. Esta otra baja puede deberse a las vacunas. ¿Se dan cuenta? Y lo importante acá es reconocer que hemos bajado, sí, los contagios van a aumentar a lo mejor, pero a lo mejor ya no son tan mortales como era en esta etapa. Entonces ahora habría que revisar la cantidad de mortalidad que hubo o que hay durante todos estos meses al día, no el acumulado. El acumulado no nos sirve porque sería una curva creciente y no puedo interpretar nada, sino que día a día. Y entonces ahí podríamos tener otro patrón para ir viendo si efectivamente la cosa está complicada. Y lo más interesante, si ustedes analizan esto, ya a lo mejor, dado que estamos todos con una pequeña inmunización ya, a lo mejor sí vamos a contraer el COVID, pero ya no va a ser tan mortal como era en esta etapa. Pero igual queda Entonces, un número importante de personas sin vacunar, por ejemplo. eh, exactamente. Entonces, por eso es lo que, a eso llamo, o sea, ¿cómo paramos esto? ¿Cómo lo volvemos acá? ¿Y cómo analizamos efectivamente? Porque estos son los contagios, los contagiados ya reales. Pero Lo ahora otro, lo que nos interesaría averiguar es qué pasa, por ejemplo, con las UCI y con los respiradores. O sea, ¿a qué nivel de UCI estamos? Porque a lo mejor vamos a tener un incremento real de casos, sí, pero a lo mejor no van a ser tan fuertes y no van a requerir llegar a la UCI. Entonces, a lo mejor ahora el análisis debería estar un poco más centrado en nivel de uso de estas camas UCI. ¿Capta? Entonces ahí ustedes empiezan a analizar a partir de este simple gráfico. De un simple gráfico, de un simple gráfico deberían ustedes empezar a analizar eso. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí es donde yo le digo, o sea, cómo yo paso de esta situación que eran puros números que no la entendía nadie a algo que es más interpretable. Y esa es la pega que
necesitamos hacer con el computador, es decir, ¿cómo le decimos al computador, oye, estos números que en realidad no los puedo ver, claro, yo sé que son altos números y aumentan, pero no puedo establecer algún patrón. Me cuesta establecer ese patrón de análisis. Entonces, para eso está el computador. Si esos son los programas que ustedes van a tener que acostumbrarse a trabajar datos. De hecho, aquí tenemos los casos nuevos con síntomas, casos totales, recuperados, fallecidos, casos activos, casos nuevos con síntomas, casos nuevos totales, casos activos, no tengo idea que son FD. Hay mucha información, totales nacionales diarios. Hay más información acá, exámenes por región, eh, pacientes, ¿dónde están los que me interesaban? Ahí están los fallecidos. Casos totales por región, casos totales por región incremental. Casos nuevos por fecha de inicio de síntoma por comuna. Este es interesante, porque son como acumulativos. Este es nuevito. Ahí están las comunas, ahí están los numeritos. Y podemos ver qué número tiene la séptima región. ¿Qué pasa con Talca? No tenemos últimamente. Ese archivo no está muy procesado todavía. Entonces hay que empezar a buscar uno que esté más procesado. A ver, este está un poco más procesado. Comuna por región, el código de la región. Hay que empezar a buscar ahí cuál es el que más me conviene. Era otro que estábamos analizando antes. Por género, por región ahí en realidad. Esto es un acumulativo. Incremental. Bueno, ahí tienen datos como para empezar a cruzar información que se les ocurra. Aquí tienen datos para hacer tesis de lo que se les ocurra. Ahí tenemos esos datos. Ya, eso me permite hacer esto. Python permite hacer estos gráficos de una manera muy simple. Pero yo tengo que procesar primero. Yo a Python lo que le entrego son el valor del eje X en una lista, el valor del eje Y en una lista, y le digo grafíqueme el X, Y. Y él se encarga de hacer este gráfico de puntos. Puedo elegir distintos tipos de gráficos, como el siguiente ejercicio. Yo voy a cerrar este gráfico, voy a ir nuevamente a Python. Voy a el mismo programa. Voy a comentar unas líneas nomás y voy a descomentar otras, que es lo que uno hace. Eso ya no quiero que me grafique así, pero quiero que me grafique ahora resumido por mes. Quiero que eso que era de los 600 y tantos días, que eran 606 días que habíamos procesado, quiero ahora que me diga más o menos por mes, que me lo resuma por mes para no tener tanta línea. Y ese resumen por mes, grafíquemelo. Bueno, lo probamos nuevamente. Ejecuto el mismo programa, cambié solamente unas pequeñas cosas. Y tengo la misma información, pero ahora condensada y resumida por mes. Y ahora sí la tengo aquí con los correspondientes meses del año. Entonces, es la misma información donde aquí acumulé todo lo que eran los casos de marzo, de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre o octubre. Fíjense lo que está pasando. También se da la misma tónica. Se nota que está sola, ¿se dan cuenta? Aquí es donde estuvimos más complejos, más complicados. Ahí bajamos. Y cuando pensábamos que ya nos estábamos despidiendo de la pandemia en septiembre, nos llegó eh, octubre y la cosa subió. De hecho, ya faltando un par de días para que termine octubre, ya ha duplicado lo del mes pasado y yo creo que casi va a llegar al mismo, a duplicar el agosto. Estos son análisis que se supone que me piden a mí que yo haga. Ojo, y este es un software que este gráfico me lo hace Python.
Y este gráfico me permitiría incluso hacer un aumento. ¿Se dan cuenta? Podría grabar en el disco esta figura y después pegarla en algún uniforme. No, aquí no puedo, porque cuando son gráficos 3D, esto que está aquí, me permite girar esta cosa. Y ustedes pueden ir para darle zoom a alguna área. Ya, ese gráfico lo permite y lo hace. Ah, aquí tenía abierto 820. Ya, ahí estamos. Ese que es el gráfico. Los controles. Ah, y aquí está así. Aquí me abrió los controles. Puedo borrar eso acá. Puedo generar. De chispoteo. Este es para la distancia entre los. No sé por qué me está chispoteando la pantalla. Cuando lo tiro para esta pantalla, me queda la escoba. Me queda el problemilla. No lo dejo mucho. Ya, pero ahí ustedes pueden jugar con los gráficos y hacer lo que quieran. Eso se puede hacer en un programa Python. Un programa tan simple. ¿Y en qué consiste? En lo que vamos a ver hoy día, leer un archivo y a partir de ese archivo generar ciertos conjuntos de datos, ciertas listas, 3 listas. Después le digo graficar, grafique un conjunto X con su respectivo Y, o vaya a resumir el conjunto, todos esos datos que estaban dispersos en 606 días, resúmalo por mes y me entrega otro valor, otros X y otros Y para graficar. Ahora voy a graficar por mes, en este otro a graficar y para finalizar. Vuelvo a repetir, o sea, el programa sigue siendo casi el mismo. La función lectura. Para aquellos que quieran preguntar cómo lo hago para graficar, tienen que estudiar un poco el concepto de bibliotecas de Python y entre esas la biblioteca Matplotlib. Esa biblioteca es fundamental para poder graficar. Si ustedes quisieran estudiarla, basta con que pongan acá Matplotlib nomás. Existen tutoriales, pero y eso. Y pueden graficar cualquiera de estos tipos de gráficos que pueden aprender ustedes a hacer. Rápidamente pueden hacer estos gráficos, que son gráficos totalmente profesionales. Y pueden graficar varios gráficos al mismo tiempo. Pueden escribir también notación de tipo fórmulas. Como pueden ver, y aquí hay un ejemplo. En eso ustedes pueden copiar esto y lo tiran y van a tener un ejemplo ahí para poder graficar. Esa biblioteca les permite a ustedes graficar. Esa biblioteca se llama Matplotlib y se importa de esa manera. ¿Qué significa importarla? Significa presentarla a mi programa para que pueda usar las funciones que están incorporadas dentro de ella. Se le denomina como un alias PLT. Ese es el tema, ¿no? La importo y la dejo ahí tranquilita. Aquí abro una función que es lo que vamos a ver también en la próxima clase. Abro el archivo, leo lo que está en su interior, lo proceso y devuelvo lo que haya que devolver, como decía esta cosa acá. Y me voy a la función graficar. Y la función graficar hace eso. Esta es la función que grafico. Esta es la función que hace uso de Matplotlib. Y lo único que dice, oiga, ¿saben qué? Al gráfico póngale el título gráfico de datos. Haga un gráfico de puntos, en donde el eje X es la lista X y el eje Y es la lista Y. Y después muéstrelo. Y ahí está el gráfico hecho. Listo. No tengo nada más que hacer. Quiero graficar de una manera distinta. Bueno, el datos por mes, le ponga ese título ahora al gráfico, pero ahora ya no va a ser un gráfico
de puntos de plot, sino que va a ser un gráfico de barras. Y esos son los gráficos que teníamos acá. De plot, de imágenes, de colores, histogramas. Pueden hacer lo que se les antoje a ustedes. De torta. Ya. Eso es lo que yo quiero que logremos entender. Para eso estamos nosotros trabajando y tratando de que ustedes aprendan a resolver problemas. Para resolver problemas tan chicos como estos, triviales, pequeños, que me permitan a mí visualizar los datos de mejor forma nomás. Esa es toda la pega. No sé si les queda más o menos claro para dónde vamos con este cuento. No quiero que sean programadores por programar, sino que yo lo que quiero es que puedan utilizar la herramienta esta para representar los datos que ustedes quieran. De hecho, como lo decíamos con sus compañeros delante, podríamos buscar, por ejemplo, en la Bolsa de Santiago, más datos. Si el mundo está lleno de datos. Ahí está la Bolsa de Santiago. Y aquí esta cosa está generando datos continuamente. Habría que buscar, yo no soy especialista en la bolsa, pero yo sé que aquí yo podría, en alguna parte tiene que haber datos, en alguna parte. Por ejemplo, a los que son de Colo-Colo les interesaría saber qué pasa con las acciones de blanco y negro y tratar de buscar el historial de acciones de blanco y negro y ahí poder ver efectivamente cómo ha ido evolucionando el comportamiento de las acciones. Este es un gráfico distinto, pero también se puede hacer en Python este tipo de gráfico. Recuerden que las acciones se ponen a la venta, el valor que tiene, y todo depende de si Colo-Colo va ganando o perdiendo, va puntero o no va puntero. Y ahí tienen los valores distintos. Habría que buscar dónde está el histórico, ¿eh? Aquí están los valores por el día, a cómo se compra, a cómo se vende. Poca diferencia, ganaría poco. Compro más barato y vendo más caro. Ese es el negocio de las acciones. Y habría que buscar en alguna parte aquí, deberían estar todos los gráficos, los que son de la U, creo que se llama azul azul. Ahí también tienen otro valor y ahí pueden comparar. De hecho, debe estar en rojo rojo porque las acciones de la U deben estar a la baja, pero ojo, no estoy hablando de fútbol, ¿eh? Estoy hablando de valor de las acciones. Chuta, miren, estoy comprando a 588 y vendiendo a 550. Pésimo negocio. Pésimo negocio. No, los que tienen acciones de la U no pueden vender ahora, aunque se estén desplomando. Pierden plata. Y de ahí pueden analizar datos. Pueden buscar no sé, pues de donde quieran pueden sacar datos. Y después empezar a procesarlos, a cuadrarlos, a compararlos, a verlos. Vean qué pasa con los datos de Colo-Colo si es que sale campeón. Lo más probable es que las acciones suban y por lo tanto voy a vender caro y ahí conviene vender. La Católica no es una sociedad anónima, por si acaso, es una corporación, por lo tanto no transa valores acá. No transa valores Creo que Curicó Unido tampoco es una sociedad anónima, así que también es una corporación. Para los que son del Curi, eh, Ranger parece que sí es sociedad anónima, pero no sé cómo se llama la controladora de Ranger. Para ver cómo están las acciones. Debe estar peor todavía que la Chile. Ya, ¿les queda más o menos claro hacia dónde vamos? Sí, profe. Ya. Eso es lo que hace un ingeniero industrial, analizar. Analizar. Y para eso usamos esta herramienta. Para eso, yo les dejé dos documentos. Vamos a partir por el archivo de texto. Por el documento que está ahí, manejo de archivo de texto. ¿Qué es un archivo de texto? Efectivamente, yo puedo almacenar información de dos formas en el computador. O sea, siempre son archivos en todo caso. Pero las dos formas básicas, una se denominan archivos de texto y la otra se llaman archivos binarios. Los archivos de texto, el concepto es que se procesan por líneas. Cada vez que yo acceso un archivo de texto o voy a rescatar información dentro de ese archivo de texto, voy a rescatar una línea completa.
¿Qué se entiende por una línea completa? Todo lo que yo escribo hasta que aprieto Enter. De hecho, por ejemplo, esto que está aquí es una sola línea, aunque ustedes vean 3 en la pantalla, porque yo fui escribiendo, 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 yo no apreté Enter acá, sino que seguí escribiendo y aquí apreté el Enter. Entonces, esto es una línea. No es una línea física, es una línea lógica que está delimitada hasta que yo aprieto el Enter, que es lo que vamos a llamar nosotros carries return, salto de línea, backslash n, cr13, como le quieran llamar, tiene un montón de nombres. Eso es procesarlo. Ahora, si yo lo que tengo adentro es información o es un archivo por binario, entonces yo no voy a leer línea por línea, sino que leo carácter a carácter, que es mucho más lento, pero me posibilita entregar formatos distintos. Y ahí es donde quedan todos los .exe, los com, los, no sé, pues, los archivos de Word, los Excel, los PPT. Todos esos archivos ya se caracterizan por ser archivos binarios, que obviamente se leen por línea, les digo por bytes. Eso es lo que quiero, que quede claro. Lo que nosotros vamos a procesar en todas estas cosas, todo lo que yo les he mostrado, son únicamente y exclusivamente archivos de tipo texto. Ya. Ahora, ¿cómo se procesa o cómo se procede a conectar mi programa con un archivo de texto? A eso se le denomina abrir el archivo. Abrir el archivo y para ello necesitamos una función. Todos los lenguajes me proveen una función que permite hacer esta apertura del archivo. Y en casi todos los lenguajes se llama igual, se llama open. La función que abre un archivo se llama open. Es una función, igual que en matemática. Necesita un argumento que es el nombre del archivo que yo quiero abrir, o cuando digo el nombre, es el nombre del archivo físico, tal cual como aparece en el disco duro, donde lo tengan ustedes. Y él va a asociar ese archivo físico con un archivo denominado archivo lógico o un puntero, un apuntador, y es una asignación. En el fondo lo que estoy indicando es que de aquí en adelante yo ya no voy a referirme al archivo.txt, sino que me voy a referir al nombre que yo le dé acá. El nombre que le doy acá es el nombre que yo quiera. Coincide aquí con este momento con el nombre del archivo físico, pero puede ser cualquiera. Eso es una asignación. Es el nombre que yo le voy a dar dentro de mi programa a esa relación. Es como abrir una cañería o una tubería entre mi programa y el disco duro en donde está residiendo el archivo .txt. Esta función va a intentar abrir el archivo indicado. Si tiene éxito, va a devolver una variable, que es esta que está acá. Ahora, si la operación no tiene éxito, es porque se equivocaron en el nombre del archivo o el archivo no existía. Y en ese caso le va a dar un error. Generalmente error número 12. ¿Qué es lo primero que uno debería entender cuando hace este tipo de cosas? Es la apertura del archivo, la lectura de la primera línea. Siempre yo leo líneas, eso que quede claro. Y lo que contiene la línea es un string, es una cadena de caracteres. Eso quede lo claro. Aunque yo lea un número, en el fondo lo que estoy leyendo es un string, es el dibujo del número. Eso es lo que hemos visto ya varias veces ya en el curso. ¿Cómo se lee? Para leerlo se usa la instrucción llamada readline. Y se usa de la siguiente forma. El nombre que yo le di a este nombre lógico que ustedes hayan dado, punto readline, cierre, abre y cierre paréntesis. Esta instrucción lo que hace va y captura la primera línea o la línea que se encuentra en ese momento apuntada en el archivo. Cada vez que se lee una línea, se salta y queda disponible la línea siguiente. Ese es el concepto, ¿eh? Yo leo y salto a la línea siguiente. No es que se elimine del archivo, sino que salto yo y quedo posicionada en el siguiente elemento a ser leído. Esa es la idea. Por lo tanto, esto de aquí lee una línea y se la pasa a la variable en línea. Punto. Nada más que hacer eso. Y ahora se supone que si yo tengo una pura línea no hay drama, pero ¿qué pasa si yo tengo cientos de líneas? Entonces necesitaría tener una estructura repetitiva, es decir, un while que me permita a mí repetir constantemente esta lectura. Eso es lo más importante. Vamos a ejemplificar todo esto ahora.
Yo me creé aquí un archivo de datos. Voy a crear todo de nuevo. Ya. Lo primero que hago, me voy a crear un archivo de datos. Ese archivo de datos es el TXT. No confundir con el programa Python, aunque lo estoy haciendo desde el mismo editor. A este le vamos a poner ¿qué nombre le ponemos en este archivo? Hagámosle cosas. Ya, cosas.txt. Así se llama mi archivo. Y dentro de ese archivo yo voy a tener una línea 1, por ejemplo, una línea 2, una línea 3, una línea larga. ¿Qué significa eso? Que yo voy a empezar a... oh, oh. Y ahí tengo una línea larga. Y aquí vamos a tener una línea corta. Ahí tenemos varias. Este ahora lo voy a dejar guardado. Y ahora voy a escribir un programa que sea capaz de leer este contenido. Ahora sí que me creo un archivo Python. Este lo vamos a grabar y le vamos a poner lee.py. Y aquí es donde viene la magia nomás ahora. Vamos a ir repitiendo las instrucciones paso a paso para que vayan entendiendo ustedes. Estas cosas tienen que hacerlas paso a paso, tal como lo estoy haciendo yo, ¿eh? Para que vayan entendiendo efectivamente qué es lo que están haciendo. Lo primero que hacemos, el archivo, le vamos a llamar un archivo que se llama entrada. El archivo de entrada va a ser un open, que lee el archivo cosas.txt. Ahí lo que he hecho yo es he creado una relación lógica entre un archivo físico y un objeto que pertenece a mi programa, que en este caso se va a llamar entrada. Vamos a leer la primera línea. Voy a poner línea 1, va a ser igual a entrada, fíjense, punto, y se abre inmediatamente un conjunto de opciones posibles. Puedo poner readline al tiro. Y vamos a imprimir lo que acabo de leer yo. Línea 1. Si esto lo ejecuto, ahí está, línea 1. Lo ejecuto de nuevo, línea 1. La vez que lo ejecute, línea 1. Lee siempre la primera línea. Siempre asociado a la apertura de archivo, también tiene que estar asociada el cierre del archivo. Entrada.close. Y ahí lo cerré. Lo abro y lo cierro. Una vez que lo cierro, no lo puedo volver a usar, no lo puedo volver a leer, lo tendré que volver a abrir. ¿Qué pasa ahora si yo quiero leer otra línea? Bueno, voy a leer otra línea. Sería la línea 2. Y muestro la línea 2. Y ejecuto, ahí están las dos líneas. ¿Qué pasa si yo quiero leer nuevamente más líneas? Las pruebo todas, no. Esa sería la línea 3. Esta sería la línea 3. Esta sería la línea 4. Y esta sería la línea 4. Ejecuto, ahí están todas las líneas. Pero como pueden ver ustedes, están separaditas por un espacio en blanco. Y en el archivo están todas juntas. Y aquí es donde aparece la parte más compleja de todo este tema. Una línea se reconoce, dije yo, porque yo apreté el Enter. Cuando estaba escribiendo acá, ahí apreté el Enter y salté esta línea. Estaba ahí, apreté el Enter y salté. Y así sucesivamente. Ahora, eso que está aquí, ese carácter que yo no veo, que es el Enter, existe y está adentro del archivo. Por eso, cuando yo imprimo esta línea, acá en el programa, me salta una línea, porque está imprimiendo también un salto de línea. Una cosa media loca, pero así es como funciona el cuento.
Si yo quisiera ver que efectivamente hay más de un carácter, yo cuento cuántos caracteres tiene la línea 1. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. Entonces, yo voy a mostrar acá el largo de sus caracteres. Print len de línea 1. Entonces ejecuto y me dice que tiene 8 caracteres, no 7. ¿Cuál es el carácter que yo no veo? El bucket latch. N o el C13 o el carriage return o el CR o el retorno de carro. Tiene todos esos nombres. Por lo tanto, cada vez que yo rescato desde un archivo de texto una línea, también me estoy trayendo su separador, cuando es un string. Entonces, estoy obligado a eliminar ese carácter. ¿Y cómo se eliminaba ese carácter? Se elimina diciendo línea 1 sea igual a lo que tenía la línea 1, pero usamos el rstrip, que son uno de los tantos métodos que le dije yo que había que empezar a estudiar y a conocer. ¿Y qué le estoy indicando ahí? Oye, ¿sabéis qué? Elimínate, eso es lo que hace el último carácter para que es la n. Entonces ahora si esto yo lo ejecuto, fíjense, línea 1 ya no tiene el salto de línea y me dice que tiene 7 caracteres. Las otras líneas siguen estando con salto de línea. Por lo tanto, esto tengo que hacérselo a quién? A todas. A todas las líneas que a mí se me pueden ocurrir o que yo haya trabajado, tengo que hacerlo. A la línea 2, antes de imprimir. Línea 2. Línea 2. A la línea 3, antes de imprimir. No después de imprimir, porque si no, pues no tiene sentido. Línea 3. Línea 3. Y finalmente, el último, la línea 4. Línea 4. Línea 4. Y ahora ejecuto y van a aparecer todos pegaditos, miren. ¿Ven? Todo como corresponde. Eso es importante que lo reconozcamos porque eso nos va a salir hasta en la sopa siempre. Siempre vamos a estar trabajando ese tema. La pregunta que me hace uno que podría hacerse, bueno, profe, ¿qué pasa si tiene 1.000.000 de líneas? ¿Va a tener que poner 1.000.000 de instrucciones como esta? No. Ahí es donde entramos a tallar esto que está acá. Que este es un ciclo que me permite leer completamente el archivo. Completamente. Lo lee entero sin necesidad de estar definiendo las 100 o las 200 o las 300 o las 7 líneas. ¿Cómo se hace? Fácil. Borramos lo anterior. Dejamos solamente esa. Y entonces ahora decimos, mientras, para este ciclo, mientras línea 1 sea distinta de nulo, ojo, nulo es eso, es decir, mientras la línea tenga algo, entonces usted en línea 1 saque el rstrip que está molestando. Y muestre en pantalla el valor que tiene esta variable. Print línea 1. En realidad debería ser línea solamente. ¿Para qué tenemos línea 1? Si es una pura línea, no. Línea y línea. Y ahora ejecuto este y me van a aparecer todas las líneas tipo. Ah, eso, me olvidé una cosa. Me olvidé una instrucción fundamental. Me olvidé decirle que después de imprimir la línea, vuelva a leer la línea siguiente. Es decir, repita esta instrucción, porque si no me quedo pegado leyendo siempre la misma. Ahora sí. Línea 1, línea 2, línea 3, la línea larga y la línea corta. Y ahí paró. Ahí hizo todas. Eso es clásico, esto lo tienen que anotar, lo tienen que dejar ahí anotadito siempre. Cuando le pidan leer un archivo, este es el truco, nada más que este. Ahora Python tiene dos formas de leer completamente el archivo. Esta, que es la manera clásica, la manera que funciona en todos los lenguajes de programación, porque siempre es la misma historia.
o la manera Python, que es una manera que resume un poco para tener menos líneas de programación. Y es esa forma, usar esa instrucción. El for línea, y fíjense que aquí no hay readline. No hay readline. Ojo con eso. Si esto yo lo llevo acá, entonces ya no existe esa línea. Esta de acá se transforma por for línea in entrada, para todas las líneas que estén en la entrada. Eso sí, y esta no. Y eso va a tener el mismo efecto. ¿Y vieron eso que está acá? Si ahora lo ejecuto, tenemos el mismo efecto. ¿Cuál de las dos es mejor? ¿Cuál de las dos es peor? Da lo mismo. Usted solamente se tiene que elegir. Lo que no puede ocurrir es que mezclemos ambas. ¿Cuándo digo yo mezclar ambas? Si recordamos que para usar while había que leer la línea y para usar for no hay que leer la línea. Ojo con eso, porque la línea está leída en forma implícita acá. El error que comete mucha gente, o muchos estudiantes cuando están comenzando, dicen, con for, perfecto, leo la línea, la imprimo y después digo línea es igual a entrada.readline. Y mezclé las dos. Fíjense qué es lo que ocurre cuando ejecuto. Desaparecieron algunas líneas. ¿Por qué? Porque sí, soy la lógica. Aquí ya leí una línea, aunque no me di cuenta, leí una línea, la muestro, leo la siguiente línea, que sería la línea 2. Voy acá arriba, pero aquí vuelvo a leer la línea 3. En ningún momento escribí la línea 2. Eso ocurre cuando hacemos una mezcla, cuando mezclamos las cosas. Así que ojo con eso, tengan mucho cuidado cuando usan for o cuando usan while para leer archivos. Ya. Puedo leer también completamente el archivo, pero no se los recomiendo. Les va a dar mucho más problemas, así que háganme caso. Pero yo sé que lo va a hacer más de alguien y va a tener problemas. Ya, aquí todo esto lo que está explicado en este documento es lo que yo acabo de mencionarles a ustedes. Ahí está el restrip, el carácter backslash y todo ese tipo de cosas. Ahora nos vamos a la siguiente parte para terminar el tema de los archivos. Los archivos, lo acabo de yo ver, lo he abierto para leer su contenido. Pero ¿qué ocurre cuando alguno de ustedes me dice, profe, pero yo no lo quiero leer, yo quiero escribir en él? Entonces, ahí el modo de apertura del archivo ya no es de lectura, sino que debiese ser de solo escritura. El modo solo lectura se reconoce porque va una letra R. ¿Dónde va esa letra R? Debiese ir acá. Ahí. Si lo ejecuto yo, no hay drama. Pero si yo lo omito, él asume entonces que ese archivo va a ser leído como lectura. No es necesario poner la R. Lo pueden poner para que quede bonito. Distinto es si yo quiero modo escritura. Ojo con el modo escritura porque este es un método, es un modo un poco complejo, no de usar, sino que de meter las patas. Porque en ese caso, con basta que usted ponga en W, el archivo completo es vaciado. Se queda sin ningún dato y queda listo para que usted empiece a meter nuevos datos. Ojo con eso. El archivo es vaciado. Si existía, es vaciado. Esa es la idea. Si se me ocurre a mí aquí poner W, soné. Borré todo lo que tenía el archivo acá. Se borra. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero efectivamente seguir escribiendo cosas a continuación? En ese caso, el modo de escritura debe ser A, de append. Es decir, abre el archivo que tenía datos, aparece al final y ahí comienza a rellenar nuevamente. Son los tres modos de escritura que podemos existir.
Ahora, ¿cómo escribimos datos? Para escribir datos, lo que yo escribo son string nuevamente y se hace mediante la instrucción write y entre paréntesis lo que yo quiero escribir, que es un string. Siempre lo que yo escribo es string. Recuerden que cuando leímos eliminamos el salto de línea y ahora para escribir tengo que agregar un salto de línea. Ojo con eso. Ojo con eso. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a pegarlo acá nomás, para no perder el anterior. Para que vean ustedes que funciona. Ya. Fíjense, voy a abrir el archivo para escritura. Si el archivo no existe, lo crea. Si el archivo existe, lo borra. En este caso, no existe. Saludo, le vamos a poner otro nombre porque en delante parece que teníamos saludos. Sí. Este se va a llamar bienvenido. El archivo bienvenido.txt que no existe acá. Lo tenemos claro que no existe. Y ahora yo esto lo ejecuto. Voy a abrir un archivo que se llama bienvenido.txt, pero lo voy a usar para escritura. En primer lugar lo voy a poner como R, para que vean ustedes cuando abren como escritura, vean el error que les da. Ese es el error. Si no existe el archivo, le va a dar ese error. ¿Por qué aquí tenía que existir el archivo? Porque voy a ir a leerlo. ¿Y cómo voy a leer algo que no existe? Me da error. Distinto es si le doy W. Al ponerle W, voy a ejecutarlo y lo hace, y aquí está el bienvenido. Tiene la palabra hola mundo. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué pasa si yo digo, no, saben que ahora quiero agregarle chao mundo? Ah, perfecto, dice usted. Vamos a ponerle aquí chao y lo volvemos a ejecutar. Lo ejecuto. Vamos a ver que tiene el bienvenida, pero tiene solamente el chao. ¿Se dan cuenta? Entonces, no, en realidad lo que yo quiero es agregarle. Entonces, preocúpate, aquí es y ahora en vez de chao, le vamos a agregar hola. Ejecutamos y ahora están los dos, chao y hola. Esa es la idea de trabajar con los archivos, la lectura y todo ese tipo de cosas. Ir posicionándonos, ir jugando, saltando por todas estas cosas. Eso es lo que yo tenía que mencionarles con respecto a los archivos. Quiero que le den una vueltecita. Quiero que ejemplifiquen varias cosas, lean. Pueden leer lo que a ustedes se les antoje. Pueden leer lo que ustedes quieran. Por ejemplo, lee acá. Vamos a abrir un archivo, un AR igual open. Y usted aquí puede poner el que quiera. Por ejemplo, podemos poner el ganancia.pi. Porque son archivos de texto igual. Vamos a abrirlo como lectura. Vamos a decir por línea in-ar en el archivo. Vamos a eliminar el salto de línea. Línea.rstrip /n. Y vamos a mostrar en pantalla qué es lo que contenía ese archivo. Y ahora lo ejecutamos nomás. Y se me olvida para que sea ordenadito el ar.close. Nunca se les debe olvidar. Ejecutamos. Eso es lo que tenía, que era el programita ese que habíamos hecho inicialmente. Como pueden ver, puedo leer lo que a mí se me antoje. Puedo leer, por ejemplo, aquí teníamos, ¿qué otra cosa teníamos? Tenemos lo que ustedes quieran. El juego.pi. Ahí está el programa. ¿Bien? ¿Y le pueden agregar cosas? Sí. Por ejemplo, la ganancia.
a este que aquí no tiene nada agregado. Yo voy a ir ahora acá, voy a abrir ganancia. La voy a abrir de tipo A, para no echármelo. De tipo A. Y voy a grabar en él una sola línea adicional, ¿no? Vamos a art.write. Ahí, art.write. Vamos a decirle un comentario para no echar a perder el programa. Eso es todo, amigos. Y voy a agregarle al tiro el backslash n. Y lo grabo y chao. Fíjense que ganancia no tiene ese al final. Vamos a ejecutar. Ya lo hizo. Vamos a ver qué pasó con ganancia. Y ganancia tiene. Eso es todo, amigos. O sea, ¿puedo modificar programas a partir de mi propio código? Sí. Esa es la idea fundamental de los programas, de los ejercicios. Por eso les pido que ustedes vayan repasando todo lo que tiene este documento. Váyanse a los libros anteriores, a los libros que yo les dejé, a los libros que están acá. Libro número 1 de Python. No, ese no era el número 1, parece. No, el libro número 1. Vamos con el número 2, Python para todo. Busquemos dónde está la zona de archivos. Introducción y primer grado. Números. Control de Profe, flujo. ¿Sí? para mí era el barra slash n, era para sacar el espacio. ¿Cuál? El backslash Sí. n es para sacar el salto de línea, no el Ah, espacio. El espacio no se elimina, el espacio son caracteres. Vale, Los gracias. espacios son válidos. Los saltos de línea no son válidos. A ver, aquí debería ser esta opción. Ahí está la entrada estándar, ¿no? Parámetros línea de comando, no, eso no hay que ver. Vámonos a otro libro que esté más bonito. Vamos al mismo. A ver si lo puse dos veces. Archivos. Ahí están los archivos. Ahí están los modos de lectura que yo acabo de decirle. Hay muchos más, pero no por lo que yo les pasé basta y sobra. Ahí está cómo se abre un archivo. Lo mismo que vimos. Como la lectura de archivos. No usen read, tampoco usen readline, tampoco usen leer por pedacito, no, usen siempre la línea completa. Aquí hay una forma distinta de hacerlo. La escritura y chao. Como ven, no es tan simple, o sea, leer y escribir no como el input y el print. Aquí hay otro libro más interesante a lo mejor. Había uno de estos y había un bueno que tenía todo esto muy, muy bonito. Ahí está el tema de las funciones, que es lo que no nos quedó pendiente. Sí. Y el último libro. Este está en inglés, acostúmbrense a leer inglés. ¿Dónde está el índice? Python, Python, Python. Enseñando el ambiente. String, ahí está todo el tema de los strings que yo les mencioné. Números booleanos, aritmética. Control, iteración. Números, recursión no vimos. Producción estructural. Funciones en Python, eso es lo que viene. ¿Dónde están los archivos aquí? Parece que los pasé de largo, ¿no?
Los pasé de largo, ¿no? Diccionarios. No. Ya me pasaron de largo los archivos. Lo vi, pero no. Mi ojo ya está cansado, no lo vio. A ver, ¿dónde están los archivos aquí? Ahí está todo lo que vimos, ¿no? En este caso. Puntos complejos. No, se me perdí aquí. Es que aquí ya estoy cansadísimo, tal. No, no sé dónde están. No sé dónde están en el peligro. Ya se me perdieron. Ya. Ahí tienen, habría que buscar en el otro libro nomás todos los que están. Y ese sería todo el tema, pues. Si ustedes ponen aquí también en Google, que les encanta poner archivos en Python, Profe, está muteado por si acaso.